En las tierras agrestes del norte de Montana, donde las montañas rocosas proyectan largas sombras sobre vastas praderas, el pequeño pueblo de Whitefish Falls se aferraba a la naturaleza salvaje como un desafiante puesto avanzado de la civilización. Con una población que apenas rozaba los 5.000 habitantes, Whitefish Falls era el tipo de lugar donde todos creían conocer los asuntos de los demás, o al menos pensaban que así era. La economía del pueblo giraba en torno a su aserradero, algunas posadas turísticas que atendían a entusiastas de las actividades al aire libre y los ranchos circundantes que se habían transmitido de generación en generación. Fue en uno de esos ranchos, la extensa propiedad Big Sky de la familia Callan, donde comienza nuestra historia. Los Callan eran parte de Whitefish Falls, tanto como las montanas mismas. El viejo Tom Callan había establecido la tierra allá por la década de 1890, y sus descendientes la habían trabajado desde entonces, forjando una reputación de ganado fino y caballos aún mejores. El actual patriarca del clan Callan era Frank, un hombre corpulento con piel curtida y ojos del color del mezclilla deslavado. A sus 55 años, Frank era conocido en todo el condado por su habilidad con los caballos y su voluntad de hierro. Dirigía el rancho con la misma eficiencia severa que había aprendido de su padre, esperando nada menos que una dedicación total de quienes lo rodeaban. La esposa de Frank, Sarah, era 15 años menor que él. Con su cabello rubio miel y su sonrisa rápida, Sarah destacaba en Whitefish Falls como una rosa entre cardos. Originaria de Missoula, había llegado al pueblo recién graduada de la universidad para enseñar en la escuela primaria local. Su belleza y vivacidad habían captado la atención de Frank en un baile del pueblo, y en menos de un año, estaban casados. Completando el hogar de los Callan estaba el hijo de Frank de su primer matrimonio, Ethan. A sus 28 años, Ethan era la viva imagen de su padre en sus días más jóvenes, alto, de hombros anchos, con los mismos ojos azules penetrantes. Pero donde Frank era todo bordes duros y determinación, Ethan tenía un encanto fácil, una gentileza que lo hacía popular tanto con los caballos como con los habitantes del pueblo. En la superficie, los Callan parecían encarnar el ideal de la familia ranchera estadounidense. La administración de Frank había expandido las propiedades y la reputación del rancho. Sarah era querida por sus estudiantes y un miembro activo de la comunidad. Ethan, preparado desde la infancia para hacerse cargo del negocio familiar, era visto como el futuro de Whitefish Falls. Pero debajo de esta fachada perfecta las tensiones bullen. Frank, aún de luto por la muerte de su primera esposa una década antes, a menudo luchaba por conectar con Sarah. Su manera brusca y su enfoque obsesivo en el rancho dejaban poco espacio para el calor y el afecto que Sarah anhelaba. A medida que pasaban los años, la brecha de edad entre ellos parecía ensancharse, dejando a Sarah sintiéndose cada vez más aislada en su propio hogar. Ethan, por su parte, se encontraba atrapado entre la lealtad a su padre y un creciente resentimiento por los métodos dominantes de Frank. Amaba el rancho y la vida que ofrecía, pero se sentía sofocado bajo la constante crítica y las expectativas inflexibles de Frank. Más de una vez, Ethan había considerado marcharse, hacer su propio camino, pero el tirón de la obligación familiar siempre lo retenía. Fue en esta atmósfera de tensión no expresada donde la tragedia comenzó a echar raíces. Mientras Frank se consumía cada vez más en una disputa de límites con un rancho vecino, pasando largos días en el pueblo con abogados y largas noches estudiando mapas y documentos, Sarah y Ethan se encontraron juntos con más frecuencia. Al principio, su mayor tiempo a solas era lo suficientemente inocente. Sarah le pedía a Ethan que la ayudara con las tareas domésticas que Frank había estado descuidando. Compartían cenas tranquilas las noches que Frank trabajaba hasta tarde. A veces, se sentaban en el porche después del atardecer, hablando de libros, música o sus sueños para el futuro, conversaciones que se habían vuelto raras con Frank. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, algo comenzó a cambiar entre ellos. Sarah se encontraba esperando con ansias estos momentos con Ethan, deleitándose con su atención y su risa fácil. Notó cosas que no había notado antes, la forma en que su camisa se aferraba a su cuerpo musculoso después de un día de trabajo, la suave fuerza en sus manos mientras la ayudaba con las tareas. Ethan también vio a Sarah bajo una nueva luz. Siempre la había considerado como la esposa de su padre, una figura a respetar pero mantener a distancia. Ahora se encontraba notando el contoneo de sus caderas mientras se movía por la cocina, la suavidad de su piel cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Comenzó a ver no solo a su madrastra, sino a una mujer vibrante y hermosa hambrienta de afecto.
Ambos trataron de ignorar estos nuevos sentimientos, avergonzados por la atracción prohibida que crecía entre ellos. Sara se sumergió en su enseñanza, asumiendo proyectos extra en la escuela. Ethan se ofreció como voluntario para cada tarea difícil o distante en el rancho, cualquier cosa para mantenerse alejado de la casa principal. Pero sus esfuerzos por evitarse solo parecían intensificar su anhelo. Cada mirada robada, cada toque accidental, se cargaba de deseo no expresado. La misma incorrección de su atracción añadía un borde emocionante y peligroso a sus interacciones. La situación llegó a su punto crítico una noche tormentosa a finales de otoño. Frank estaba en Missoula para una reunión de la Asociación de Ganaderos, dejando a Sara y Ethan solos en el vasto y aislado rancho. Mientras la lluvia azotaba las ventanas y el trueno retumbaba por el valle, Sara se encontró incapaz de dormir, la cama vacía a su lado un crudo recordatorio de su soledad. Envuelta en una bata, bajó las escaleras, pensando en hacer un té para calmar sus nervios. Al entrar en la cocina, se sobresaltó al encontrar a Ethan allí, sin camisa y brillante por la lluvia. Había estado afuera revisando una yegua prenada en los establos y lo había atrapado el aguacero. Por un largo momento, solo se miraron el uno al otro, el aire entre ellos cargado de tensión. Luego, como atraídos por una fuerza irresistible, se movieron el uno hacia el otro. Sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez tierno y desesperado, anos de anhelo reprimido derramándose en un solo momento apasionado. Lo que siguió fue una noche de amor frenético y lleno de culpa. Se unieron una y otra vez, cada vez jurando que sería la última, cada vez incapaces de resistir la atracción entre ellos. Al romper el alba se separaron, ambos exaltados y horrorizados por lo que habían hecho. A la fría luz del día, Sara y Ethan se juraron mutuamente que nunca volvería a suceder. Acordaron dejarlo atrás, atribuirlo a un momento de debilidad provocado por la soledad y la intensidad de la tormenta. Pero incluso mientras hacían estas promesas, ambos sabían en sus corazones que se había cruzado una línea que nunca podría desdibujarse. Las siguientes semanas fueron un estudio de tensión y momentos robados. A pesar de sus mejores intenciones, Sara y Ethan se encontraron atraídos el uno al otro una y otra vez. Un roce de manos al pasar por el pasillo, una mirada prolongada a través de la mesa de la cena, encuentros apresurados en el granero o el invernadero, cada momento de conexión era a la vez emocionante y aterrador. Frank, consumido por su disputa de límites y ajeno a las dinámicas cambiantes en su propio hogar, no notó nada fuera de lo común. Si acaso, estaba complacido de ver a Sara y Ethan llevándose tan bien, tomándolo como una señal de que su familia finalmente se estaba uniendo de la manera que siempre había esperado. A medida que el invierno se asentaba sobre Whitefish Falls, cubriendo el rancho de nieve y aislándolos aún más del mundo exterior, la aventura de Sara y Ethan se intensificó. Se volvieron más audaces, tomando mayores riesgos para estar juntos. La emoción de sus encuentros secretos era intoxicante, haciendo que todo lo demás en sus vidas pareciera aburrido en comparación. Pero con la creciente pasión vino una creciente culpa. Sara estaba dividida entre su amor por Ethan y su lealtad a Frank, quien, a pesar de sus defectos, le había dado una buena vida. Ethan luchaba con el conocimiento de que estaba traicionando a su padre, el hombre que lo había criado, y le había confiado el legado familiar. Su tormento interno comenzó a manifestarse de formas sutiles. Sara se distrajo en el trabajo, sus planes de lecciones usualmente meticulosos se volvieron dispersos y desorganizados. Ethan cometió errores descuidados alrededor del rancho, una vez incluso dejando una puerta abierta y permitiendo que un semental premiado escapara a las montanas. A medida que se acercaba la Navidad, trayendo consigo una ráfaga de eventos comunitarios y reuniones familiares, la tensión de mantener su secreto se volvió casi insoportable. En el desfile anual de Navidad de Whitefish Falls, Sara casi se derrumbó cuando vio a Frank presentándola con orgullo a algunos ganaderos visitantes como mi hermosa esposa. Ethan, observando desde la distancia, sintió una oleada de celos tan fuerte que lo asustó. Fue en la fiesta navideña de la familia Callahan, celebrada cada año en la casa del rancho, donde las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. La casa estaba llena de parientes, amigos y vecinos, todos celebrando la temporada navideña. Frank, animado por el reciente progreso en su batalla legal y varios vasos de ponche con alcohol, estaba de un humor inusualmente bueno, entreteniendo a los invitados con historias de sus hazanas ganaderas. Sara, sintiéndose sofocada por la alegría forzada y el peso de su secreto, se escabulló de la fiesta hacia la tranquilidad del invernadero. Ali, rodeada de las plantas que cuidaba con tanto esmero,
se permitió un momento de debilidad, con lágrimas deslizándose por sus mejillas mientras contemplaba el lío en que se había convertido su vida. No escuchó a Ethan acercarse hasta que estuvo justo detrás de ella. Sara, susurró, su voz llena de preocupación y anhelo. ¿Qué pasa? Sara se volvió hacia él, su determinación desmoronándose ante la vista de su rostro preocupado. No podemos seguir haciendo esto, Ethan, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Me está destrozando. Ethan la trajo hacia sus brazos, abrazándola con fuerza. Lo sé, murmuró en su cabello. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Te amo, Sara. Era la primera vez que cualquiera de ellos decía esas palabras en voz alta, y quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas de implicaciones. Sara miró a Ethan, su corazón latiendo con fuerza. Yo también te amo, admitió. Pero, ¿qué vamos a hacer? Antes de que Ethan pudiera responder, escucharon una brusca inhalación de aire. Al volverse, vieron a Frank de pie en la puerta del invernadero, su rostro una máscara de shock e ira. En ese momento, mientras los ojos de Frank se movían entre su esposa en los brazos de su hijo y sus expresiones culpables, la verdad completa de la situación se le hizo horriblemente clara. ¿Ustedes, gruñó Frank, su voz baja y peligrosa? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Sara y Ethan se separaron de un salto, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Frank avanzó hacia ellos, sus puños apretados a los costados. Mi propio hijo, escupió. ¿Y tú, Sara? ¿Te di todo? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Ethan se interpuso frente a Sara, con las manos levantadas en un gesto conciliador. Papá, por favor, déjanos explicar, no es lo que piensas. Pero Frank estaba más allá de la razón. Con un rugido de furia, se abalanzó sobre Ethan, su puño conectando con la mandíbula de su hijo con un crujido nauseabundo. Ethan tropezó hacia atrás, chocando contra una mesa de plantas en macetas. Sara gritó, tratando de interponerse entre ellos, pero Frank la apartó de un empujón, su atención completamente enfocada en Ethan. La pelea que siguió fue brutal y rápida. Años de trabajar la tierra habían hecho a ambos hombres fuertes, pero la rabia de Frank le daba ventaja. Llovió golpes sobre Ethan, quien trató de defenderse sin devolver los golpes a su padre. Sara le suplicaba que se detuvieran, su voz elevándose histéricamente por encima de los sonidos de la lucha. En el caos ninguno de ellos notó la lámpara de queroseno que había sido derribada, sus llamas lamiendo la madera seca del piso del invernadero. No fue hasta que el acre olor a humo llenó el aire que se dieron cuenta del peligro en el que estaban. Frank, momentáneamente distraído por el creciente fuego, aflojó su agarre sobre Ethan. En ese momento de respiro, Ethan agarró la mano de Sara. Tenemos que salir de aquí, gritó sobre el rugido de las llamas, que ahora se extendían rápidamente por el invernadero. Hicieron una carrera hacia la puerta, pero Frank, consumido por la rabia y la traición, no había terminado. Se abalanzó sobre una pala cercana, blandiéndola salvajemente contra Ethan. El borde metálico alcanzó a Ethan en la sien, enviándolo al suelo. Sara gritó, cayendo de rodillas junto a la forma inmóvil de Ethan. Frank se alzaba sobre ellos, la pala levantada para otro golpe, pero el fuego se había vuelto demasiado intenso. El calor era insoportable, el humo espeso y asfixiante. Con una última mirada de disgusto a su esposa e hijo, Frank se dio la vuelta y huyó del invernadero en llamas. Sara, tosiendo y desorientada, intentó arrastrar el cuerpo inconsciente de Ethan hacia la puerta, pero las llamas se habían extendido demasiado rápido, bloqueando su escape. Mientras el techo del invernadero comenzaba a derrumbarse a su alrededor, Sara se dio cuenta con horror de que estaban atrapados. Afuera, la fiesta de Navidad se había disuelto en el caos. Los invitados salieron en tropel de la casa, alertados por el olor a humo y el resplandor naranja que iluminaba el cielo nocturno. Alguien había llamado al departamento de bomberos voluntarios, pero tomaría tiempo para que llegaran desde el pueblo. Frank emergió del infierno, con la ropa chamuscada y la cara ennegrecida por el hollín. Mientras los vecinos corrían a ayudarlo, se desplomó de rodillas en la nieve, observando con una mezcla de horror y sombría satisfacción cómo el invernadero era consumido por las llamas. No fue hasta que el fuego finalmente fue controlado, horas después, que la verdadera tragedia de la noche se hizo evidente. Entre las ruinas carbonizadas del invernadero, los bomberos descubrieron 2 cuerpos, quemados más allá del reconocimiento, pero encerrados en un último abrazo. La noticia se extendió por Whitefish Falls como un reguero de pólvora, el trágico incendio de la víspera de Navidad convirtiéndose instantáneamente en una leyenda local. Las especulaciones corrieron desenfrenadas sobre lo que había sucedido en el invernadero de los Callahan.
Algunos culparon al cableado defectuoso, otros a un cigarrillo caído. Pero también hubo susurros sobre voces alzadas escuchadas, antes de que comenzara el fuego, sobre el extraño comportamiento de Frank Callahan después. En los días que siguieron, mientras la comunidad se reunía alrededor de Frank en su momento de pérdida, las autoridades locales comenzaron a mirar más de cerca las circunstancias que rodeaban el incendio. Los cuerpos fueron identificados a través de registros dentales como Sarah y Ethan Callahan, pero la causa de la muerte no estaba inmediatamente clara. ¿Habían sido vencidos por el humo? ¿O había algo más en la historia? Frank, por su parte, mantuvo que había estado dentro de la casa cuando comenzó el incendio. Afirmó haber intentado salvar a Sarah y Ethan, pero fue rechazado por el calor y el humo. Sus heridas y evidente dolor parecían respaldar su historia, y muchos en el pueblo eran reacios a cuestionar la palabra de un hombre que acababa de perder a su esposa e hijo. Pero a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir inconsistencias en el relato de Frank. Un invitado en la fiesta recordó haber visto a Frank seguir a Sarah fuera de la casa poco antes de que comenzara el incendio. Otro recordó haber escuchado gritos provenientes de la dirección del invernadero. Los resultados de la autopsia proporcionaron la evidencia más condenatoria. Si bien tanto Sarah como Ethan habían muerto por inhalación de humo, el cuerpo de Ethan mostraba signos de un traumatismo contundente en la cabeza que había ocurrido antes del incendio. Sarah tenía heridas defensivas en los brazos, lo que sugería una lucha. A medida que se acumulaban las evidencias, el trágico accidente comenzó a parecer cada vez más un acto deliberado. El incendio del invernadero no había sido un accidente, sino un encubrimiento de un crimen mucho más oscuro. Finalmente, bajo un intenso interrogatorio, la historia cuidadosamente construida de Frank Callahan comenzó a desmoronarse. En un momento de colapso emocional, confesó lo que realmente había sucedido esa noche de Nochebuena. Admitió haber descubierto la aventura de Sarah y Ethan, haberlos confrontado en el invernadero. Habló de la rabia que se había apoderado de él, de golpear a Ethan con la pala. Pero cuando llegó al incendio, la historia de Frank se volvió menos clara. Afirmó que había sido un accidente, que en su ira había derribado la lámpara sin querer. Pero también admitió haber huido del invernadero, dejando a Sarah y Ethan atrapados dentro. La confesión envió ondas de choque a través de Whitefish Falls. Frank Callahan, un pilar de la comunidad, se reveló como un asesino. La historia de celos, traición y rabia mortal era casi demasiado para que el pequeño pueblo la soportara. Al final, Frank Callahan fue acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado y un cargo de incendio provocado. El juicio, celebrado en la sede del condado de Kalispell, fue breve pero intenso. La confesión de Frank, junto con la evidencia física de la escena, dejó poco espacio para la duda. El jurado deliberó durante menos de un día antes de emitir un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. El juez, teniendo en cuenta la edad de Frank y su anterior posición en la comunidad, lo sentenció a 2 cadenas perpetuas concurrentes con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Mientras Frank era sacado de la sala del tribunal, el una vez orgulloso ganadero pareció un hombre quebrado. La comunidad de la que había sido una parte tan integral ahora lo veía con una mezcla de horror y lástima. El rancho Callahan, antes el orgullo de Whitefish Falls, quedó vacío, un monumento silencioso a la tragedia que se había derrollado allí. La historia de la familia Callahan se convirtió en una advertencia susurrada en los cafés y bares de Whitefish Falls. Sirvió como un crudo recordatorio del poder destructivo de los celos y las devastadoras consecuencias de la traición. El invernadero, reconstruido por la familia que eventualmente compró el rancho, se erige como un sombrío recordatorio de aquella fatídica noche de Nochebuena cuando la pasión y la rabia culminaron en un infierno que consumió no solo vidas, sino el tejido mismo de una comunidad. En los años que siguieron, Whitefish Falls luchó por asimilar lo que había sucedido. El pueblo que una vez se había enorgullecido de su naturaleza unida ahora lidiaba con el conocimiento de que tal oscuridad había existido en su seno. La tragedia de los Callahan se convirtió en un momento definitorio en la historia del pueblo, una línea divisoria entre el pasado idílico y un presente más complicado.